en academia.cl, universidad acreditada y adscrita a gratuidad. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y tal como les señalaba, los servicios locales de educación pública, los llamados SLEP, han sido cuestionados insistentemente, tanto que en el proyecto de presupuesto que pasó al Senado la oposición negó recursos para 48 de ellos. También se ha señalado por parte de sectores de la oposición que esto debería desaparecer o debiera haber un retroceso respecto de lo que fue implementado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, como una mala reforma en materia educacional. ¿Qué está pasando? Se lo vamos a preguntar a quien ha estudiado el tema precisamente de los SLEP, Sebastián Izquierdo, ingeniero comercial, investigador y coordinador académico del CEP, presidente además de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, ex superintendente de Educación y ex secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. No, muchas gracias por la invitación y sobre todo conversar sobre algo tan relevante para el país. Partamos entonces porque efectivamente en 2023 tú hiciste un estudio con Trinidad Pacaré en el CEP que dijo básicamente lo siguiente: a 5 años de haber dado comienzo a la implementación del sistema y habiendo 11 SLEP con servicio educativo traspasado, se observan falencias significativas en su diseño y gestión. ¿Mantienes esta tesis? Sí, la mantengo. En realidad, ese trabajo que hicimos nosotros fue revisar la ley que crea justamente los servicios locales de educación. Tiene un consejo que se va haciendo diferentes informes y en base a esa información, como también Contraloría, que tuvo un rol muy activo en la implementación, nosotros vimos que habían problemas bastante relevantes. Muchos de ellos son más bien de implementación inicial y la verdad que yo me alegro que haya hoy día en el Congreso un proyecto de ley que se hace cargo parte de esos problemas que fueron discutidos incluso al inicio de la ley. Sin embargo, hay aspectos estructurales que creo que todavía no son, o sea, estoy seguro de que todavía no han sido resueltos y la verdad es que podrían encaminar mucho mejor esta reforma. A mi juicio, una opinión personal, yo creo que volver atrás sería totalmente perjudicial para la educación estatal y por lo tanto creo que hay que hacerse las preguntas cómo ir resolviendo los nudos que hemos ido encontrando. Son casi 6 años y por lo tanto, por supuesto, estamos acá hablando de una reforma de una magnitud muy enorme, o sea, traspasar la cantidad de establecimientos educacionales, los familias, los estudiantes, los profesores a un nuevo sistema, claramente es un desafío que tiene muchas complejidades y por lo tanto hay que abordarlas una a una. Vamos a ir a esas fallas estructurales, pero déjame preguntarte de inmediato, ¿por qué dirías tú que volver atrás sería perjudicial? Bueno, porque lo que estamos viendo justamente, o sea, a ver, acá había un consenso, y esto hay que ser súper claro, un consenso técnico, acuérdense, de varias comisiones de expertos transversales en torno de los movimientos estudiantiles del 2006, el 2011, se crearon ciertas comisiones, y esas comisiones fueron bastante claras que la gestión municipal tenía muchos problemas, inequidades, faltas de recursos, de voluntad política, de una mirada de corto plazo, cuando la educación en realidad sabemos que necesita una mirada de mediano y largo plazo. Y fue en ese contexto que se creó esta ley. Es cierto que en la discusión legislativa, muchos de los puntos que estamos viendo hoy día fueron levantados en ese momento por la oposición. Pero fue esto una ley que tuvo un acuerdo más o menos transversal. Entonces, y esta ley tenía un artículo que decía justamente que un consejo va a ir evaluando la implementación de esta y la ley se tenía que ir reformulando. A mi juicio, ese consejo ha levantado bien los puntos, pero el Congreso y el Ejecutivo no han tenido toda la voluntad para poder acordar y hacer las modificaciones legales. Ya llevamos alrededor de 2 proyectos de ley que todavía no se concretizan. Sin embargo, justamente nos hemos dedicado más bien en el corto plazo, hemos ido observando todas estas falencias que les comenté, por ejemplo, de Contraloría, etcétera, pero no hemos mirado, no hemos levantado la cabeza y a ver, y creo que es necesario ahora reformular con aspectos más estructurales de manera de justamente de fomentar la educación estatal en nuestro país. Ya, vamos a esos errores, o sea, esas falencias estructurales que tú sigues observando. ¿Cuáles son? Bueno, yo veo dos, o sea, lo primero es un poco comentar que habiendo yo visto estas falencias, lo que nosotros en el Centro de Estudios Públicos convocamos a una mesa transversal de 10 personas
estamos hablando de ex autoridades, ex ministros, por ejemplo, está la ex ministra Adriana del Piano, que fue justamente quien trabajó junto con Valentina Quiroga, que también está en la mesa, investigadores como Susana Claro, José Joaquín Brunner, Silvia Seguirre, Pablo González, etcétera. Y con ellos justamente dijimos, bueno, levantemos la mirada, miremos cuáles son estos aspectos estructurales, pongámonos de acuerdo, acá hay visiones ideológicas respecto a este tema diferentes, pero teníamos un norte en común, que había que fortalecer esta ley y había que mejorar la calidad de la educación que está brindando los servicios locales. Entonces dijimos, bueno, ok, la gobernanza, la arquitectura son dos aspectos que no están siendo tocados con estos proyectos de ley que están muy enfocados en el corto plazo y veamos cómo nos podemos poner de acuerdo en ello. Entonces lo primero que dijimos, bueno, esto hay que aislarlo de las presiones políticas y por lo tanto necesitamos una gobernanza en el cual hoy día la persona que está a cargo de la estrategia de la nueva educación pública básicamente es un funcionario escogido por alta dirección pública del Ministerio de Educación. Hay cambio de gobierno y por lo tanto hay diferentes miradas y ahí pueden haber retrocesos, etcétera. Entonces, ¿cómo lo aislamos? Bueno, generemos una institucionalidad robusta que, que permita tener esta mirada de mediano y largo plazo y no esté en torno a los vaivenes de la política. Y quisimos, pues entonces, por lo tanto, acordamos, por ejemplo, hacer un órgano colegiado frente a esta dirección de educación pública y a la vez empoderarla más. No puede ser, por ejemplo, que los directores de los servicios locales, que son estos macro sostenedores que están administrando los colegios municipales que están siendo traspasados, no sean escogidos por alta dirección pública, pero sean parte del equipo del director de la educación pública, que sea él el que tenga la última palabra para nombrarlos, incluso para removerlos, que cuente con al menos 70 directores ejecutivos de los servicios locales que sean parte de su equipo, porque hoy día dependen del presidente de la República, quien los puede remover, etcétera. Entonces dijimos, bueno, empoderemos a esta persona, pero pongámosle un directorio. Luego también, por Ya. ejemplo, nos dimos cuenta que ustedes saben que los jardines infantiles parten el 1 de enero, los colegios prácticamente a principios de marzo. Bueno, pero cuando uno está acogido por la ley de presupuesto, que es una ley anual, uno necesita hacer ciertas licitaciones, pero esas licitaciones no se pueden hacer si es que no están los recursos y por lo tanto no se puede hacer antes del 1 de enero, pero los jardines infantiles parten el 1 de enero. Entonces le estábamos exigiendo a un sostenedor regirse por las leyes, la normativa educacional, que son las subvenciones, que ya son muy agobiantes para todos los establecimientos educacionales, tener que comportarse además como si fuera una entidad estatal, como si fuera un ministerio, como si fuera una subsecretaría. Esa dualidad de normativa hacen que los establecimientos educacionales no puedan contar con los recursos pedagógicos para partir adecuadamente porque esos dos sistemas no conversan. Entonces ahí hay una falla estructural. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Decimos, bueno, ¿por qué en realidad no cambiamos la mirada, hacemos un fondo, le damos mayor flexibilidad para que los establecimientos educacionales no estén en desventaja al otro sistema? Cosas de ese estilo fuimos trabajando justamente con este grupo y publicamos un documento con mucho mayor detalle, por supuesto, al respecto, pero son fallas estructurales que no se están abordando. Cuéntame, Sebastián, desde el punto de vista de lo que tú has estudiado y investigado y con todo lo que falta todavía, por supuesto, por mejorar, pero ¿cómo observas lo que pasó en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputadas y Diputados al rechazar finalmente los recursos para 48 SLEP? No, yo encuentro que justamente eso va en la dirección contraria, por dos razones. La primera es que sabemos que esta ley que se está implementando de manera gradual está generando que los propios alcaldes, los municipios, estén dejando de lado la educación, porque dicen, bueno, ¿por qué voy a invertir hoy si el día de mañana estos establecimientos educacionales van a pasar a manos de los servicios locales? Ese problema ya lo tenemos. Pero cuando más encima a esta gradualidad que se ha ido posponiendo año tras año por las complejidades que estamos conversando, uno incluye esta discusión de frenarlo todo porque no existen los recursos, la verdad es que eso al final de cuentas perjudica a las personas, a las familias de menores recursos. Entonces yo lo creo lamentable. Eso por una parte porque no ayuda a fortalecer la educación, justamente va en la dirección contraria. Y lo segundo, creo que acá se mezclan cosas. Cuando uno está en la discusión de la ley de presupuesto, en realidad lo que uno entra a discutir es justamente el presupuesto. Creo que mezclar las políticas públicas, la discusión de políticas públicas, en ese contexto creo que no ayuda. Justamente creo que si es que hay dudas respecto a esto, es más, acá nosotros en el Centro de Estudios Públicos, con esta mesa de trabajo, decimos, se necesitan leyes, cambios estructurales para poder mejorar esto, pero no el espacio adecuado en la discusión presupuestaria para hacer estos cambios, ni menos para hacer más bien una contrarreforma.
Y eso dirías tú que es algo que se está instalando en ciertas oposiciones, es decir, ocupar la ley de presupuesto para, en definitiva, dar de baja a una política pública que ellos no están de acuerdo. Yo creo que una estrategia, la verdad es que yo no soy tan pesimista en el sentido que yo creo que esto es una estrategia de negociación. No creo que se frene una ley de esta magnitud justamente en una discusión. Creo que son herramientas de negociación que van a llegar a acuerdos. En caso contrario, me parecería muy grave si eso sucediera. Cuéntame, respecto de lo que ha pasado en estos años desde la instalación y desde el traspaso, que como tú has dicho muy bien, esto ha sido gradual. Y esa gradualidad tenía un propósito, ¿no es cierto? Que esto no fuera un Transantiago, me imagino. Por lo tanto, ¿qué aspectos positivos, qué aspectos negativos ha tenido esa gradualidad? ¿Ha habido ciertos lugares donde tú dirías ha mejorado la educación pública, los liceos tienen una mejor, un mejor desempeño? Atacama es el gran punto oscuro a considerar. Bueno, lo que nosotros hacemos en un estudio es levantar justamente aquellas fallas administrativas y hacernos las preguntas si esos son fallas que están alojadas en algunos servicios locales o en realidad son fallas más bien estructurales. Lamentablemente, nosotros con esa evidencia tuvimos que concluir de que habían fallas estructurales. Eso no quiere decir que hayan servicios locales que estén haciendo un muy buen trabajo y que otros servicios locales en realidad no. Por ejemplo, lamentablemente yo tengo dos a la mente que no han hecho bien su trabajo. El conocido, por ejemplo, de Atacama, que tuvo excesos de Claro. paro, problemas administrativos bastante graves, pero al lado existía otro servicio local que en realidad no salió tanto en la opinión pública, que por ejemplo el servicio local de Huasco, que ha tenido muy buenos resultados. Ahora, la Agencia de Calidad de la Educación hizo un estudio que permite poder controlar justamente por una serie de factores, porque los servicios locales tienen una mayor proporción de estudiantes más vulnerables y por lo tanto hacer una comparación justamente con los colegios subvencionados, los particulares pagados directamente, uno comete un error metodológico. Entonces la agencia, mediante una metodología muy sofisticada, trata de poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Y ahí demuestra que se están empezando a observar ciertas mejoras significativas en los servicios locales, es decir, hay atisbos de que este sistema está empezando a funcionar. No obstante, sabemos que existen estas fallas más bien estructurales y algunas administrativas que hay que mejorar. Por eso mismo nosotros, yo creo que, y estoy convencido de eso, de que esta es una ley que hay que perfeccionarla, no con parches, con cambios estructurales, pero en la misma dirección. Y por eso creo que este trabajo que hicimos en el Centro de Estudios Públicos, que incluye a la ministra de ese entonces, que fue quien tuvo que ir a diseñar al Congreso, a negociar esta ley hace 6 años atrás, esté en esta mesa también, por ejemplo, dispuesta a hacer estos cambios, y justamente creo que así se construyen las políticas públicas, con consenso, revisando la evidencia, y estar dispuesto a mejorar en aquellas falencias que son evidentes. Claro, de hecho, Marcela Cubillos ha planteado en innumerables ocasiones, la ex ministra de Educación, que aquí lo que se requiere es una contrarreforma. A ver, de nuevo, porque hay sectores que de verdad quisieran volver atrás, o no sé si volver al mismo sistema que había, pero al menos este no les gusta. ¿Tú dirías que eso no, hay pocas posibilidades de que eso pudiera ocurrir? La verdad yo creo que sí. Yo creo que sí, porque cuando uno conversa con la centro derecha, la verdad es que hay más bien un ánimo mayor en perfeccionar esto. Esto no quiere decir que hayan personas que quieran volver atrás, pero en la realidad cuando uno está hablando de un tercio de la matrícula de los estudiantes del país, miles de establecimientos educacionales en el que estaban en manos de los alcaldes, se llega a este acuerdo político, los alcaldes ya están trabajando para justamente hacer estos traspasos, creo que volver atrás lo veo pragmáticamente muy difícil, y adicionalmente súper perjudicial, justamente por lo que yo les contaba. Si esto entre más rápido suceda, los efectos indirectos no deseados van a ser menores. El punto es que la legislación tiene que ir adecuándose Claro. muy rápidamente, y creo que ahí es donde justamente después de 6 años no tengamos tan mejoras, creo que también ahí hay un debe de parte de la política. Sí, Sebastián, sé que te tienes que ir en 2 minutos y en 2 minutos te lo pregunto, sí, no, muy cortito, cuando tú dices ha No te habido preocupes, no te. mejoras, ha habido mejoras. Me gustaría saber, para no solo ver el vaso medio vacío, sino que el vaso medio lleno, ¿qué mejoras has visto tú? Bueno, yo he visto dos mejoras que a mí me parecen que son muy destacables. El primero, justamente en este estudio, cuando se hace estas comparaciones, peras con peras, manzanas con manzanas, sobre los resultados CIMSE, excluyendo justamente a Atacama, uno ve que hay mejoras.
Y lo segundo es que hay que recordar, justamente después de la pandemia, cuando teníamos que hacer los esfuerzos muy grandes porque los niños vuelvan a clases, porque recordemos que tenemos el triste récord de cierre de escuelas por muchos días, 245 días si mi memoria no me falla, y por lo tanto la gestión de esta manera centralizada por la nueva educación pública logró que con mayor rapidez que los establecimientos municipales que los niños vuelvan a clase. Por ejemplo, ahí hay dos aspectos de mejora y claramente lo que a mí me gustaría comentarte, Mirna, pero creo que todavía es insuficiente, es que estos son macrosostenedores que tienen muchos establecimientos en los cuales el trabajo en red, las buenas prácticas de uno se pueden enseñar en los otros establecimientos. Ese trabajo mancomunado, pedagógico, es el paso que necesitamos dar ahora y dejar de lado todas estas trabas burocráticas que les comentaba al principio, que al final de cuentas lo único que hacen es distraer la gestión pedagógica y por lo tanto creo que es el siguiente paso para poder hacer que estos cambios realmente sean mayores y sobre todo las personas más vulnerables del país. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Sebastián Izquierdo, investigador y coordinador académico del CEP, presidente además de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, que estén muy bien. Tú también. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido y recuerden que a partir ya de algunos minutos comienza el segundo día de formalización de Manuel Monsalve. Vamos a estar muy atentos y, por cierto, nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán por elmostrador.cl. Que tengan un buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.